¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Uy, que me parió. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a reaccionar a un videito de un chabón que entrevista personas, digamos, expertas. Se llama The Will Project. Y nada, vamos a ver una partecita de una entrevista en la que le pregunta a un psicólogo experto en crímenes si un psicópata nace o se hace. ¿Qué onda? Yo vi una partecita nomás como para introducirme y dije, no, esto lo tengo que reaccionar y lo voy a traer para la gente. Así que nada, espero que les parezca muy interesante. A mí esto me encanta, me parece muy interesante. Así que vamos a reaccionar. ¿Un psicópata se hace o nace? Vamos a ver qué nos dice el experto este. La psicopatía, aunque no es un trastorno, es una forma, ¿no?, de pensar o de conducta. ¿Tiene algún tipo de mitigación o es una condena? No para esa persona, porque esa persona estará encantada, pero para la sociedad. ¿Hay alguna forma de arreglar eso? Vamos a ver, hay que partir de un supuesto determinado, y es que podemos ver la psicopatía desde dos prismas. El prisma de lo que es el diagnóstico y el prisma de lo que es, digamos, la descripción empírica del fenómeno. Me explico rápidamente, verás cómo todo el mundo me entiende. El diagnóstico siempre es dicotómico. Tú eres esquizofrénico, no lo eres. Tú eres maníaco-depresivo, no lo eres. Tú eres neurótico, no lo eres. Tú eres psicópata, no lo eres. El diagnóstico se utiliza en un contexto forense o clínico. Si usted tiene determinadas puntuaciones en pruebas baremadas, válidas y fiables, pues yo, en función de que usted ha conseguido traspasar este umbral, yo le digo que usted tiene una psicopatía, como ocurre con otros trastornos, ¿verdad? Pero hay otra manera de ver la psicopatía, y es la manera que yo creo que es más real, y es la manera en que los que no trabajan en diagnóstico, los Ahora va a hablar en español, digamos. pues hablan de la psicopatía, y es como una dimensión. Una dimensión significa que es algo gradual. ¿Eso qué significa? Significa que mientras la gran mayoría de la población está en el polo bajo de lo que podemos entender que es la psicopatía, y al estar en el polo bajo significa que son empáticos, que pueden ponerse en el lugar de los otros, que no son particularmente narcisistas, que no son particularmente mentirosos, etcétera, etcétera. A medida que esa dimensión, ¿verdad?, va subiendo en intensidad, hay cada vez menos gente, hasta que llegas al final y solo hay una pequeña cantidad de gente, que es un 1%. Es decir, el 1% en esta especie de máquina de feria antigua donde tú golpeas en una base y sube la campanilla arriba, hace ¡ping! ¿Sí? Solo un 1% si le pega con suficiente fuerza para que la bola haga ¡ping! Le da y suena. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que el 99% se queda mucho más abajo, y un porcentaje Creo que quiere decir que el 100% de las personas, el 1% es realmente psicópata. Creo que eso es lo que quiere decir. Les traduzco, chicos, les traduzco. mucho más grande tiene puntuaciones muy bajas. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que es, desde un punto de vista empírico, tú puedes decir que hay personas que tienen rasgos de psicopatía. Y de hecho lo hay. Hay gente que tiene rasgos de psicopatía, Sí, pero claro. porque no tiene todos los rasgos de manera intensa. Esa es la cuestión. Entonces, ¿es un psicópata? No. ¿Tiene rasgos de psicopatía? Sí. Por ejemplo, es narcisista, pero tiene empatía. O Digamos, tiene cosas de psicópata, pero también cosas, o sea, cosas de psicópata, pero también tiene cosas de persona normal. Eso no te hace un psicópata. Si son narcisistas, es algo de un psicópata, pero al ser empático, equilibra eso y hace que no sea psicópata. Wow. por ejemplo, pues no se suele arrepentir de las cosas que hace, no suele tener remordimientos porque no tiene grandes principios morales, pero es capaz de tratarte no de manera manipuladora, sino honesta. ¿Por qué? Porque, bueno, en el fondo, pues, aunque no sienta mucho los problemas que comete, tampoco tiene una necesidad importante de dominarte o de mentirte, claro, o de estafarte. Entonces, digamos que en función Digamos, eso sería una persona media folla. de estos rasgos, determinadas personas tienen algunos de estos rasgos elevados, otros rasgos, pero claro, el psicópata es el que tiene la mayoría de los rasgos todo el tiempo de manera intensa. Entonces, solo un 1% está en esa condición, pero en un sentido... Entonces, tener rasgos psicópatas no te hace psicópata. Solamente tener muchos rasgos psicópatas y que estén permanentemente sí te hace psicópata. real, tú puedes decir que hay gente que tiene una psicopatía moderada porque tiene determinados rasgos, ¿verdad? Por eso hay gente que sin ser perniciosa, hay gente poco empática. Claro, claro.
pero no es psicópata. Es que la empatía es un rasgo de la psicopatía. Claro. Entonces, si tú eres muy poco empático, tú tienes un rasgo de la psicopatía, pero si no tienes los otros rasgos, tú no eres un psicópata. Esta es la cuestión. Entonces, contestando tu pregunta... Ser psicópata sería la acumulación de rasgos negativos o un porcentaje alto de rasgos psicópatas. Muy confuso. La psicopatía es, en determinados contextos, un diagnóstico, pero fuera del contexto del diagnóstico, donde tú tienes que decir si eres un psicópata o no lo eres en un sentido real, podemos decir que la inmensa mayoría de la población es muy poco psicópata, que hay un porcentaje reducido que tiene una psicopatía moderada, porque tiene algunos rasgos de la psicopatía, y hay un porcentaje en torno a un 1% en toda la población que tiene los rasgos de la psicopatía en un sentido global e intenso. Con ese 1% poco se puede hacer. Es que es un problema. Ese 1% son los que mayormente se destacan y son... O sea, el 1% es los que realmente son psicópatas. La otra parte son más o menos medio psicópatas, son los malos, y los otros son con personas buenas o normales. Porque pensamos que hay un componente de herencia muy grande. Genético. Genético. Es un problemón. Es un problemón porque, claro, a pesar de que hacemos avances muy grandes, ¿verdad? Era otra pregunta que te quería hacer, si el psicópata nace o se hace. Mira, hoy en día, en el ámbito de la criminología y de la psicología, nuestra respuesta es que se necesitan dos cosas en general. Se necesita una predisposición genética y luego un ambiente facilitador. Se necesitan dos elementos para ser psicópata completamente. Que se venga por sangre, que se herede, y otro que tu ambiente... ¿Por qué? Porque determinados rasgos genéticos, hoy en día por la epigenética, que igual tus lectores no lo recuerdan, pero la epigenética es la ciencia que estudia cómo los factores ambientales pueden modificar los rasgos genéticos que luego además se transmiten hereditariamente. Por ejemplo, si tú eres una persona obesa y le das de comer excesivamente a tu hijo, el ambiente, el modo de educar a tu hijo, inflándole a comer mucho más allá de lo que él necesita, puede modificar su ADN, puede modificar su composición cromosómica de tal manera que puede inducir a que sus propios hijos sean gordos. Eso es la epigenética. Entonces, hoy en día sabemos que en determinados contextos facilitan que determinadas propensiones, no el rasgo actualizado, no el rasgo expresado, sino un rasgo en su potencial, determinados ambientes sabemos que facilitan que se convierta de algo potencial a un rasgo que ya se expresa, ¿no? Lo que técnicamente se conoce del genotipo al fenotipo. Pero para no liarnos, un rasgo en potencia es un rasgo que tú lo tienes en tu carga genética, ¿vale? El rasgo se convierte en realidad cuando tu personalidad lo ha asumido como un elemento de su comportamiento, como un elemento de su expresión. Entonces, hoy en día sabemos que el ambiente tiene un poder muy grande, o bien para inhibir los rasgos psicopáticos y, por consiguiente, hacer que no se desarrollen en un sentido letal o profundo o intenso, y de alguna manera minimizar la expresión del rasgo, o por el contrario, potenciarlo. De tal manera que determinados ambientes lo que hacen son un caldo de cultivo fabuloso, porque son ambientes que potencian los rasgos de psicopatía. Te pongo un ejemplo. Claro, es decir que vos puedes tener rasgos psicópatas en tu genética, o sea, de sangre literal, o sea, que no puede hacer nada. Pero lo que lo va a activar a ese rasgo psicópata o no es el ambiente. Es decir, tener rasgos psicópatas y estás en un ambiente que prolongue ese rasgo psicópata, no sé, que sea asesino, sea delincuente. Y tu familia te crió como en un ambiente muy de delincuente. Obviamente vas a ser un delincuente, pero si tienes rasgos psicópatas y te crían en un ambiente donde te enseñan lo que está moralmente correcto, inhibe ese rasgo psicópata y nunca vas a ser un psicópata aunque tengas rasgos genéticamente psicópata, porque tu ambiente lo inhibió. Wow, o sea, yo ahora estoy suponiendo como que el psicópata nace y se hace a la vez. Si no está uno... Me acuerdo muchas veces de Mengele, porque en el libro El monstruo y el asesino en serie analizamos el libro, que también fue considerado una novelita de juventud, pero que nosotros analizamos y tiene una carga de profundidad tremenda, que es La isla del Dr. Moreau, donde sabes que el Dr. Moreau tiene una isla y tiene un extraño pasatiempo, y es que se dedica a modificar a las bestias para convertirlos en seres humanos. Pero este es Mengele. Que es el auténtico, ¿eh? Este es Mengele, ¿no? Entonces, claro, joroba. Yo pienso que Mengele, cuando vino el régimen nazi,
es como cuando te llevan a la fábrica de chocolate. Claro, para él fue como... Es que ha llegado lo que estaba esperando toda mi vida, ¿no? Claro, ha llegado el circo de 3 pistas a mi ciudad, me lo han puesto en mi calle. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, Mengele, que ya de por sí tiene los rasgos Bueno, Mengele se ve que era un nas... emocionales y mentales de la psicopatía, cuando viene un régimen que es en sí psicopático y lo que hace es reforzar y premiar la psicopatía, entonces Mengele da lo mejor que tiene de sí, entre comillas. Por sí, claro, saca su potencial, ¿no? Digamos, Claro, y el da lo ángel de la mejor que muerte. sí y se convierte en el ángel de la muerte. O sea, todo el potencial destructivo lo expande. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes ese potencial, pero naces en un contexto donde prima la empatía, donde se destaca el ejemplo positivo, donde el valor moral es algo profundamente enseñado y reforzado en tu casa, en tu familia, en tu barrio, ese potencial psicopático se ve inhibido. ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones que van a impactar, puesto que el niño está creciendo y está asimilando lo que tú le ofreces a través de la educación, entonces va a ir en contra de su tendencia. Si él tiene una tendencia a manipular, a mentir, a dominar, tú le vas a enseñar empatía. Tú le vas a... Por eso, digamos, hay nenes que, por ejemplo, el padre era alguien que se portaba bastante mal, ¿no? Tiene un hijo con una madre que se porta, digamos, bastante bien, vamos a decir. Tiene un hijo con este padre que se porta mal. El padre muere y se queda solamente con la madre. Y la madre le inculca valores morales. Él se porta mal, se sigue portando mal. Pero a pasar del tiempo, mientras ella no se rinde, él sigue inculcando valores morales correctos, termina inhibiendo esa herencia genética de ser malo o portarse mal del padre. ¡Wow! Sí, esto porque ya lo vi en una parte de este video, perdón, dice trampa. Enseñar la importancia de respetar los principios. Vas a tener mucha paciencia, sin duda alguna, claro, pero como le quieres se lo vas a enseñar. Y eso te frena. Mira, una de las cosas que yo he aprendido, porque llevo algunos años trabajando en lo que se llama... Por ahora estamos viendo que el ambiente potencia que seas un psicópata. Los hijos tiranos, ¿verdad? Que es, analizo el fenómeno de la influencia de la psicopatía en las familias. A esto le llamo el síndrome del emperador. Cuando los hijos son violentos con padres que les quieren y les educan bien, les llamo el síndrome del emperador, lo cual no implica que una gran mayoría de los niños que puedan ser violentos no lo sean porque sus padres son inadecuados y han sido con ellos violentos o ellos hayan observado violencia en sus casas. Eso es real y eso es así, ¿verdad? Hoy en día sabemos que ese tipo de ambientes genera un comportamiento violento, pero hay niños que crecen en un ambiente bueno, que los padres les quieren, que les cuidan. Y su hermano es igual. O sea, si un nene se porta mal y los padres son muy buenos, lo tratan muy bien y nunca vio violencia, se llama el síndrome del emperador. Pero estos niños tienen unos rasgos psicopáticos heredados que complican mucho la educación. Cuando estos padres vienen a verme con 14 o con 15 años como que tienen rasgos psicópatas muy fuertes. Desesperados, porque dicen, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Claro. Una manera que yo he encontrado de consolarles es, si vosotros no hubierais hecho todo eso, vuestro hijo llevaría años en la cárcel. Debido a todo lo bueno que habéis hecho, habéis controlado los rasgos de psicopatía de vuestro hijo. Y en una edad importante, porque la psicopatía no se conforma como personalidad hasta pasado los 20 años. Porque a los 20 años más o menos es cuando realmente acaba de madurar el cerebro. Por eso es muy importante que... Qué buen consejo que le tiró. Claro, si los padres no le hubieran enseñado cómo comportarse adecuadamente, hubiera sido un manso psicópata. Tengáis en cuenta que cuando hablamos de los jóvenes, por muchas cosas negativas que hagan, tenemos que pensar que su sistema nervioso no ha madurado. Y no es lo mismo que haya terminado de madurar tu cerebro a que no lo haya. Esas son grandes diferencias. Por eso el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a raíz de un caso criminal... Claro, o sea, después de los 20 años ya sabemos, ya te podemos como criticar. Como que después de los 20 años, como ya maduraste totalmente, mentalmente vas a quedar así, no sé, es complicado. Pero ya a los 20 años ya se puede considerar que maduraste realmente. O sea, digamos, si vos tenés un hijo, hasta los 20 años intentá que sea bueno. A raíz de un caso criminal muy famoso, declaró inconstitucional ejecutar a un menor de 18 años, justamente por esa razón. Porque la persona no ha madurado por completo su cerebro, ¿verdad? Entonces, lo que te estaba comentando es que en esas edades, la familia que enseña emociones morales, que enseña empatía, que enseña la virtud del arrepentimiento, de la culpa, etcétera, puede hacer mucho para minimizar el impacto de la psicopatía. Y por eso, en estos casos, padres desesperados les digo, estáis perdiendo
un poco el referente de lo que habéis hecho. Habéis hecho muchísimo. Es verdad que vuestro hijo os da muchos problemas, os amenaza, quizá os golpea, quizá os insulta, pero una persona sin un contexto que favoreciera esas tendencias podría conseguir que este niño hoy en día fuera un criminal peligroso. Bueno, esto es muy interesante para la gente acá del canal. Quiere tener un hijo. Si le llegan a salir un hijo que se porte muy mal, hagan lo posible para enseñarle lo bueno en la vida y cómo comportarse como buena persona. Y si ven que su hijo se sigue portando mal, no es que hicieron un mal trabajo, que seguramente lo habrán hecho bien, pero su hijo, porque tiene rasgos psicópatas muy fuertes, si no fuera por ustedes, su hijo estaría en la cárcel o haciendo un montón de maldad. Pero no, al cambio salió un chico malo regular. Y que capaz termine siendo bueno, no se sabe. Sí, yo lo viví de cerca con una persona importante y eran dos hermanas de una familia maravillosa. Una hermana era demonio y la otra lo que puedes esperar de normal, ¿no? De una buena familia cariñosa y te das cuenta de que cómo en una misma familia puedes tener dos... Habrá sido la genética que en una influye más y en la otra no, o qué sé yo, muchas cosas. seres totalmente ¿Qué pasó? diferentes. Que lo que funcionaba para la hermana buena, que es lo que funciona para la mayoría de la gente, no funcionaba para la otra. Necesita algo especial, algo diferente. Mucho más. ¿Por qué? Porque genéticamente su potencial de vinculación, para resumir todo lo que hemos hablado sobre empatía, etcétera, su potencial de vinculación es muy limitado. Entonces, digamos que su casilla de salida es mala. Es mala. Entonces, necesita una influencia ambiental muchísimo más poderosa para poder educarlo adecuadamente. Mientras que una persona normal, yo algunas veces bromeo en algunas charlas que doy a los padres, la picha necesita una influencia ambiental muchísimo más poderosa para poder educarlo adecuadamente. Mientras que una persona normal, yo algunas veces bromeo en algunas charlas. Claro, por eso a veces hay madres con sus hijos que lo llevan como a especialistas para tratar de cambiar esa mala actitud que tienen por esta razón. Claro, no es que vas a especialista porque son orgullosos, no, porque tu condición genética hace piso lamentablemente y necesitas una mayor lucha para cambiar esa condición genética psicópata o mala. Que doy a los padres y les digo, mirad, si vuestros hijos son normales y corrientes, vuestra mejor manera de educarlos es no les molestéis. O sea, que tiren, ¿no? Bueno. que tiren. Puedo hacer ahora una anécdota, me vas a perdonar, del Real Madrid, ¿verdad? Ay, Cuando... Espero que sea una mala que termina con derrota 3-0. Una de las cosas que me encanta del Madrid glorioso, las falsas Copas de Europa. Sí, eso no valen. Esas no De valen. las falsas Copas de Europa Eso no valen. es cuando una de las anécdotas que cuenta Di Stéfano en la autobiografía dice: la mayor lección de fútbol me la dio un día, ¿cómo se llamaba? El entrenador de Madrid durante tantos años, que fue ¿Lenio Herrera? No, ¿cómo se llamaba? Se me va la olla. O sea, el Madrid clásico. El Madrid clásico, que tuvo un entrenador 15 o 20 años, ¿cómo se llama? Miguel Muñoz. Miguel Muñoz. Bueno, Di Stéfano dice, este fue el consejo más sabio que he recibido. Nos estaban dando una paliza en un partido de fútbol. Quiero recordar que la anécdota es así. Igual no es de todo exacto, pero el espíritu de la anécdota es este. Entonces le dijimos, mister, ¿qué hacemos? Entonces me miró, dice Estefano, y me miró y le dijo, salgan y hagan fútbol. Ya está, un buen consejo táctico, ¿eh? Salgan y hagan fútbol. Claro. Y de otra manera, jueguen. Ustedes saben cómo hacer fútbol. Jueguen y saben. Entonces, un poco en broma, lo que les digo es, no les molestéis. Vuestros hijos, Ese consejo de mierda, boludo. si tienen una casa donde ellos se sienten seguros, queridos, donde les cuidan en sus necesidades vitales y afectivas, no necesitan mucho más. Cometerán errores, tendrán momentos difíciles, ahí tendréis vosotros de apoyo, pero en realidad estos niños van a salir adelante. ¿Por qué? Porque lo más importante que pueden hacer los padres por los niños es generar un ambiente adecuado. Si tú me preguntas, ¿qué es lo más importante para los padres? Yo no voy a recurrir de nuevo a consejos para los padres perfectos, Claro. en plan psicología para dummies. No. Porque eso no existe. Yo lo que te digo es, genera un ambiente de estabilidad y de amor relacionado con la familia, con los amigos, con el colegio, con las actividades deportivas, donde esas actividades se lleven a cabo en un contexto de seguridad personal y donde reciban atención y amor. De esa manera los niños podrán desarrollar su sentido innato de la curiosidad y su sentido de maestría del mundo, porque eso es, en definitiva, lo que guía el crecimiento. El crecimiento no es sino una psicología que tiene hambre de comprender, hambre de entender el mundo, y que va asociado con una mayor complejidad del cerebro. En la medida que tu cerebro es más complejo, tu capacidad para penetrar y comprender cómo funciona el mundo aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los padres? Creas ambiente.
que tus padres, que tus hijos tengan la confianza contigo para decirte, oye, papá, tengo un problema. Pero mientras tanto, no estés obsesionado. No tiene por qué sacar 9, no tiene por qué ser el mejor jugando al tenis, no tiene por qué ser el más perfecto jugando al ajedrez, no tiene por qué ser el más guapo. Eso es lo que tú hubieras querido que fuera, ¿no? Claro, simplemente dales el No se reflejen en los hijos. contexto para que ellos descubran quiénes realmente son. Yo no sé por qué venía esto ahora. Bueno, por el tema de la psicopatía, de... Claro, bueno, entonces para crear un excelente hijo, no le rompa mucho las bolas, crear un ámbito seguro, generar seguridad, amor, cariño, comprensión y no los presiones tanto. No los presiones tanto, no quieras que sea el mejor en tal cosa y en tal cosa, no te reflejes en ellos, déjalos ser y que elijan. Si quieren, solamente voy a apoyarlos, darle seguridad y cariño. Infantil. Exacto, Y lo entonces, ¿qué es lo que importante ocurre? es. Nosotros sabemos que el ambiente es muy importante. Entonces, aun cuando hay algunos niños que pueden ser muy complicados de educar porque nacen, por así decirlo, con un hándicap, o para resumirlo, con una mala genética, está claro que si esa mala genética se junta con unos padres fascinerosos que abusan de las drogas, que viven del delito, pues ahí tienes la combinación perfecta. Ahí tienes Hitler con Mengele. Claro, eso es el psicópata que será peligroso. Y... Claro, es que este es inglés. Es Claro. que este es inglés. Es que la familia de inglés, a pesar de que la pobre madre hizo lo que pudo, pero la familia de inglés es lo que hay, ¿entiendes? Claro. Es que inglés es un tipo que tiene genéticamente una psicopatía en el contexto adecuado. Es el hambre más las ganas de comer. Claro. Eso es lo que hace peligroso un psicópata. A pesar de todo, la ciencia y la historia nos ha demostrado que la influencia genética en casos aislados es tan poderosa Que no se puede hacer. que ni siquiera un ambiente propicio ha podido impedir que tú te conviertas en una persona malévola Ah, mira. y en muchos sentidos maldita para tu generación. Pero no es la norma. La norma es que el ambiente puede contener la psicopatía, al menos los síntomas más graves, o puede promocionarla. Mira vos. Entonces, el ambiente, o sea, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Un psicópata se nace y se hace, las dos. Pero mayormente como que se hace. Para mí se hace. Aunque hay posibilidades de, hijo, de, aunque se haga todo lo posible para que no sea psicópata y naciste como psicópata, aún así podés terminar siendo psicópata. Pero creo que el ambiente es lo que más genera. Según lo que dijo acá el experto, yo no sé nada. Nos vemos, queridos psicólogos.